Bienvenidos a Asuntos Públicos. Da toda la sensación de que ha comenzado otra etapa política en la Argentina, otra política y otra época de políticas. Y dentro de estas últimas, el Estado, el rol del Estado, la reforma del Estado, es una de las asignaturas que el actual gobierno ha planteado como un objetivo de su gestión. Mabel, al principio fue un poco contradictorio porque un gobierno que venía a racionalizar el gasto público aumentó enormemente el número de ministerios, secretarías, etc. Últimamente tomó algunas decisiones, por ejemplo, degradó el Ministerio de Comunicaciones y lo unió con otra dependencia, y dicen que se aventuran por lo menos nuevos recortes en el sector público o racionalización de las estructuras. En fin, hay una gran incertidumbre allí acerca de cuáles van a ser las políticas del gobierno de Macri con respecto al Estado. Sí, sobre todo porque, bueno, empezamos teniendo un ministerio que se llama Ministerio de Modernización. En los 90 había toda la batería estaba puesta en lo que era la reforma del Estado, que estaba muy ligada a los libretos mundiales sobre reforma del Estado, privatizaciones, ajuste estructural, y que venían esos famosos recetarios llave en mano que desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales en general se bajaban como las recetas a aplicar en todos los países. Esto cambió durante los comienzos de los 2000 hasta ahora, que vuelve a aparecer con otro nombre, lo que se llama modernización del Estado, que sigue siendo un título con adentro muchas interrogantes, muchas incógnitas, ¿no? Bueno, hoy tenemos un especialista para que nos explique de qué se trata todo esto, si es que hay nuevas tendencias, en qué consisten y cómo están llegando o si llegarían a la Argentina. Horacio Cao, gracias por estar esta noche con nosotros. Es administrador gubernamental, Horacio Cao, que es una de las estructuras, unos intentos interesantes que se crearon durante el gobierno de Alfonsín, que después tuvo sus vaivenes. Los vaivenes fue muy golpeado durante los años 90, es una idea interesante de formar administradores con capacidad específica para trabajar en el Estado, pensar el Estado, planificar y actuar, que lamentablemente tuvo unos vaivenes que por suerte hay algunas estructuras todavía de ese esquema sobrevivientes y que tienen muchos aportes, como en el caso de Horacio, que además es el subdirector del CIEP, que es el Centro de Investigaciones de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Por eso y un conocedor muy exhaustivo del Estado provincial, los estados provinciales. Bueno, así que vamos muchas gracias, Che. Me abochorno, por favor. Bueno, presentamos tus credenciales, ahora te vamos a exprimir y nos vas a tener que contar. Sí. Mabel decía recién una serie de preceptos que estaban vigentes en los 90, donde había un libreto muy clarito. Venía el Banco Mundial que decía, tienen que hacer esto, y además estaba la financiación. Todo eso se cayó, sobre todo con la crisis, y además se cayó el edificio ideológico del Consenso de Washington con la crisis de 2007-2008, que se están cumpliendo 10 años ya, justamente el mes que viene. ¿Qué es lo que reemplazó al Consenso de Washington en los temas de Estado? Bueno, primero, es una situación muy confusa. Muy confusa, y si acá hubiera otro especialista, somos varios los que estamos trabajando sobre estos temas. Seguramente, si estuviera acá otra persona, diría otras cosas de las que yo voy a decir, porque sí, todos coincidimos que es una situación confusa. Si uno lee los textos, por ejemplo, del FMI que recomiendan para las situaciones críticas en Grecia o las situaciones críticas que se dan en algunos países de África, seguimos en los 90. No ha cambiado nada. Siguen manteniendo la misma situación. Inclusive el Banco Mundial, que en la era de Stiglitz amagó a tener una posición más matizada, también el anuario, creo que es del 2014, que establece una serie de recomendaciones para casos de crisis. Uno lo lee y la verdad que hay poco lo que ha cambiado con respecto a esta idea del mercado como gran asignador, el Estado como gran problema a minimizar, digamos, a superar, y la idea de un Estado nacional
casi en proceso de extinción, hacia lo local o hacia las grandes estructuras que regulen el comercio, etcétera. Pero es cierto, primero en América Latina hubo, después desde Chávez en adelante, hubo gente, fue una cosa muy, muy peculiar porque los estados empezaron a hacer cosas que no estaban en el recetario. Y no había un texto que decía seguimos este texto, pero hacían cosas absolutamente diferentes de lo que se decía en los 90, y uno en los 90 podía criticar, pero nadie podía construir algo al costado. Puede decir, mira, ojo que si pasa esto puede pasar esto otro, pero nadie logró armar alguna síntesis potente, digamos, para qué hacer en el Estado. Y en América Latina, como te digo, los Chávez y después Lula y después en Argentina y en Ecuador y en Bolivia, se empezaron a hacer cosas que no estaban en el recetario. ¿Cómo que, Horacio? ¿Cuáles serían los...? Y primero el proceso de desendeudamiento. Vos sabés que una de las características de los 90, la bomba que impulsaba los procesos de reforma era esta financiarización del gasto, ¿no? Los flujos, la incorporación a los flujos financieros vos te hacían que te obligaban a seguir una senda de continuo ajuste para poder seguir los pagos de la deuda externa, y eso te vinculaba al Fondo Monetario Internacional, que decía, te presto a condiciones fáciles, digamos, pero a cambio de que tenés que hacer todo este tipo de política, ¿no? Había como una orientación general que eso tendió a romperse en los 90, y aparte, por dar el caso argentino, que es muy parecido al venezolano, al ecuatoriano, Argentina, en el 2001, la crisis era porque el Estado tenía un déficit insoportable y no se podía cobrar un peso más. Del 2001 al 2015, la participación del Estado en el sector público se incrementó un 45%, con lo cual esto de que no se podía cobrar un peso más de impuesto se estableció que no era así. Y un proceso muy paralelo, como te digo, tuvieron Bolivia, Ecuador y Venezuela. Como que hay una participación muy importante del Estado y una nueva inserción en los circuitos económicos, un intento de operar sobre los procesos de fuga de capitales, toda una serie de medidas que más o menos conocemos. Hoy uno escucha hablar, por ejemplo, de cosas como gobierno abierto, gobierno electrónico. ¿Qué son modas, son tendencias, son realidades? No, ahí me parece que pasan cosas bien interesantes. Me voy a meter en temas que yo no manejo mucho, pero si hay algo interesante hoy es lo que se llama sociología de la ciencia, cómo se articula los avances científicos con el cambio social. Están desde los tecnofílicos que te dicen hay que esperar, qué sé yo, Negroponte, ponele, que hay que esperar el nuevo invento que te va a permitir superar los problemas de pobreza. Soluciones tecnológicas. Sí, solucionismo tecnológico. Exacto, y están los tecnofóbicos que te dicen que el avance tecnológico, casi luditas, digamos, que hay que ver de volver para atrás. En el medio hay una cuestión más matizada en términos de constructivismo social, de qué forma se construyen alrededor de la tecnología nuevos movimientos sociales. Y es bien interesante esta disputa, pero por ejemplo, gobierno abierto, yo, en mi ignorancia, digamos, soy un constructivista social, creo que está cambiando la forma de relacionarnos y creo que promueve nuevas soluciones. Ahora no soy un tecnofílico, que los problemas de participación se van a solucionar con una mejor internet, más amigable. Y bueno, hay un texto muy interesante de Oscar Oslak con Kaufman que justamente marcan toda la potencia que tiene gobierno abierto, pero todas las debilidades y todas las dificultades que tienen. Porque requiere ciudadanos todavía, ¿no? Requiere el gobierno no es solo ciudadanos, aprender a apretar un botón, sino apretar un botón para decir sí, no, qué, a algo que, cómo se discute. Sí, ¿En qué esfera pública se discute? Y todo lo que tenemos que avanzar para hacer eso amigable, ¿no? En los lugares más avanzados del planeta, en sociedades satisfechas, que se promueve, aparte de la participación pública, nunca ha superado el 3-4% de la población. En los momentos álgidos de participación sobre un tema crítico, como que sigue siendo muy marginal, por supuesto que es súper importante, sobre todo a nivel local, que vos tengas una participación para tener información, pero pensar en la solución política y en la gestión a partir de únicamente de las herramientas virtuales, hoy por hoy parece una utopía. Sí, sobre todo en elecciones recientes en un país avanzado como Francia y altamente politizado, la abstención, los niveles de abstención llegaron al 50%. Digamos, estamos hablando de Francia, donde sí, bueno, es la cuna de la democracia, digamos, moderna, ¿no? Sí, y también, ¿qué estás viendo vos como problema? Hay acá como 3 o 4 grandes tendencias. Una, lo que ve como problema es el Estado es muy ineficiente y se queda con plata de los contribuyentes. En su ineficiencia, en su incapacidad,
cobra impuestos y no da buenos servicios. Entonces, bueno, ahí vos podés decir gobierno abierto como una instancia, mejor relación, control. Ahora, si vos ves el Estado o ves la Argentina, como que el problema es de qué forma el Estado mete a los excluidos adentro del proceso social, y gobierno abierto es una nota al pie, digamos, ¿no? En un problema de fondo que está en otro lado. ¿O cuál es tu problema? El peso fiscal del Estado que impide la competitividad de nuestro sistema productivo. Bueno, entonces sí, gobierno abierto, a ver de qué forma podemos mejorar para que el Estado pueda reducir sustancialmente su peso sobre la economía nacional. Ahora, nuevamente, si vos lo que tenés es cómo generás competitividad a partir de nuevos encadenamientos productivos, a partir de no fugar divisas, a partir de generar un mercado interno robusto, y nuevamente, gobierno abierto es un capítulo secundario dentro de discusiones que se dan en otro orden. Y el Estado también, hay una autora que me gusta mucho, una norteamericana que se llama Mariana Mazzucato, que escribió un libro que se llama El Estado Emprendedor, donde ella demuestra que es una experta en innovación, ¿no? En innovación industrial, neo-schumpeteriana, que enseña en Inglaterra. Y ella enseña donde el Estado norteamericano, por ejemplo, ¿no? Es el inventor de Internet. Y ella dice, ¿ven la tecnología que hay en este teléfono celular, en el iPhone? Toda esta tecnología fue financiada por el Estado. O sea, el sector privado no puso nada. El sector privado acá se puso a surfear la ola de innovación creada por el Estado. O sea, que el Estado, además de ser un arreglador de problemas, digamos, allí cuando el mercado fracasa, además es un hacedor de cosas. ¿Vos coincidís con esto? Sí, el modelo norteamericano es muy diferente. Nosotros en Argentina somos todos muy cultores de Oslak. La tesis central de Oscar es: la Argentina es un invento estatal, a diferencia de las nacionalidades europeas, que son nacionalidades milenarias que en algún momento necesitaron un Estado. Acá creamos el Estado y del Estado se creó esta cosa que es la República Argentina, de la que estamos, por lo menos yo, tan enamorado. El modelo norteamericano es otro modelo, no tiene esta centralidad estatal. Cuando me toca dar clase digo, las películas norteamericanas es un tipo ver una carreta, el chico se enamora de la chica, se pelean con los indios, que yo en el último minuto llega el ejército. Acá es al revés, llega el ejército, se instala y después llegan las carretas, llega todo lo demás, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una tradición que viene de la época de la colonia, porque ese fue el modelo de colonización española, muy parada sobre el Estado. Lo que vos decís es clarísimo, el eje militar industrial, digamos, como motor de la economía norteamericana, y por eso muchas veces cuando se mide la participación del Estado en Norteamérica se dice que es muy baja, porque no se calcula, ¿viste? Los miles de puestos que el eje militar industrial, digamos industrial militar, si lo sumás a eso, la verdad que es un Estado muy presente. Pero en Argentina funciona de otra manera, ¿no? Yo vengo de ser funcionario en la Patagonia, ponele. La Patagonia es incomprensible, la Patagonia argentina sin la presencia estatal. Claro, lo que pasa es que si se hace el eje en el gasto que me permitiría bajar impuestos, es como decir, ¿cómo bajamos las expensas comunes? No quiero gastar tanto en expensas, bajemos, ¿qué se recorta? Y lo importante o no lo importante, y cómo se plantean prioridades, definiciones, estructuras, transformaciones, es todo un tema de discusión y tiene que ver con un componente de cómo se mira, con qué valores se mira la sociedad y que se supone quiénes tienen que ser jugar un papel activo y de qué forma jugar ese papel activo, ¿no? Es decir, porque por un lado están funciones clásicas del Estado, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, y por el otro lado, cómo lo hace cuando definimos un rumbo, qué se hace y qué no. Sí, y hay ahí en el fondo, que el caso más claro es qué es efectivo, ¿no? Verdaderamente, y hay una discusión muy fuerte en donde hay dos bibliotecas, a pesar de que esto sí tendría un referente empírico que se podría medir. En verdad, ¿el mercado permite la generación de puestos de trabajo? Nuevamente está la ley que acaba de sacar Brasil de reforma laboral. ¿En verdad crea puestos de trabajo? El otro día leí una nota que decía, un autor que hacía un cálculo econométrico, que decía que esto va a permitir un plus de incremento en el PBI brasileño del orden del 4% en los próximos 2 años y va a generar N cantidad de trabajo. Yo la verdad que lo que recuerdo de Argentina no era así, ¿no? Entonces decimos, ¿cuánto intervencionismo del Estado? Y toda una biblioteca que dice el intervencionismo del Estado genera menor inversión, genera menores puestos de trabajo, genera menor dinamismo en el aparato productivo. Y otra que también te dice exactamente lo contrario. Ahí la verdad que hay una disputa que
también en el mundo. Tiene que ver con valores, sobre lo que cada uno considera como debe ser el buen orden y quién debe conducir. Realmente darle más espacio al mercado supone que hay actores en ese mercado con más capacidad para resolver, ¿no? Es decir, el que tiene más plata tiene más poder. Después del corte me gustaría preguntarte, Horacio, sobre, siempre se habla del Estado Nacional, ¿qué pasa con las provincias? ¿Qué pasa con los estados provinciales? Aprovechando que vos viviste y viajás mucho por las provincias y conocés la situación. Enseguida volvemos. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Voz de Neo 1825. Estamos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. En Zurich, te ayudamos a proteger lo que es importante para vos. Zurich Seguros, 0800-333 Zurich. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Seguimos en asuntos públicos y haciendo foco en el Estado, nada menos, que es un centro de debate siempre acerca de su tamaño, del gasto. Sus funciones, qué tiene que hacer y qué no. Y la pregunta que había quedado para nuestro invitado Horacio Cao es, Horacio, los estados provinciales, siempre se habla mucho del Estado nacional, la mayoría de los impuestos son nacionales, pero ¿qué pasa en los estados provinciales? ¿Cómo podrías describirlos brevemente? Mirá, primero que ha sido mi lucha durante todo este tiempo, desde hace 20 años me dedico a este tema, hay un desenfoque para mí incomprensible entre cada vez que uno se pone a pensar, el Estado habla del Estado nacional. Los estados provinciales tienen 2/3 partes, el 66% del empleo es Estado provincial y más o menos el 50% del gasto, con un par de salvedades, que si vos lo haces neto de endeudamiento y neto de los gastos del sistema previsional, es casi el 70% del gasto. No porque no sea importante el endeudamiento del sistema previsional, pero en términos organizacionales son dos espacios muy, muy menores. Si vos te pones a pensar cuáles son los grandes espacios organizacionales que le han quedado al Estado Nacional después de los procesos de reforma, son salud, educación, policía y justicia. Y en eso 70% de las causas, por ejemplo, la maneja la justicia provincial. La Policía Federal es muy chiquitita al lado de las policías. Te doy un dato, así, de los teatrales que suelo dar. La Policía bonaerense tiene más efectivos que el Ejército argentino.
Digo, para que te des una idea de la complejidad que es manejar la provincia. Sin embargo, cuando en cualquier mesa te pones a hablar, vos enseguida te pones a pensar en un burócrata de traje y corbata a 10 cuadras a la redonda de la Plaza de Mayo. Bueno, el grueso del empleo, el grueso de la problemática como aparato de Estado claramente está en las provincias, con un Estado muy peculiar, que es el Estado bonaerense, que en términos de Estado tiene más o menos el tamaño del Estado nacional y una complejidad, bueno, nada, de todo tipo, ¿no? Desde que el conurbano bonaerense, más o menos después de la Constitución del 94, el que elige el presidente, y todos los vericuetos políticos, administrativos y organizacionales que te quieras explicar, que lo hacen, la verdad que es fascinante. Pero en muchas provincias también el Estado es es el mayor empleador, ¿es correcto esto? Es correcto. Mi tesis de doctorado justamente trabajó sobre ese tema. Yo digo que cuando vos te metés con las provincias, acá hay 3 tipos de provincias. En el centro, en donde es lo que estamos acostumbrados a trabajar, Capital, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La Patagonia, en donde todavía están las trazas de la ocupación, es una ocupación benefactora, digamos, no es que está lleno de fuerzas de seguridad y de defensa, pero sí claramente funciona alrededor de un Estado que coloniza. El peso del Estado en términos de empleo, en términos de funcionamiento de la demanda agregada son enormes, y después el Estado en la periferia, que tiene un manejo muy peculiar, muy particular, también muy importante en términos de la demanda agregada, pero sobre todo muy importante en términos del pacto político que se genera alrededor de la dominación en cada una de las provincias. Una pregunta que me quedaba pendiente. ¿Se puede modernizar una estructura en la que no se cree? ¿Se puede cambiar el funcionamiento de algo que nos parece que en realidad no debería estar? ¿O qué capacidades hacen falta para poder abordar procesos de adecuación, de transformación, de cambios que vayan en algún sentido, ¿no? Sí, era una paradoja muy fuerte que se dio en los 90, digamos. Yo recuerdo en algún momento vino Fukuyama, el famoso autor del tesis del fin de la historia, vino Fukuyama al INAP y justamente hablaba del Estado débil. Y mucha gente le preguntaba, pero vos decís que hacer muchas cosas en el Estado, estás diciendo hizo la enumeración de todos los problemas que tenía el Estado, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Y él trató de desarrollar una idea de que el Estado tiene que, a mí me hizo acordar a Bátimos, ¿se acuerdan del pensamiento débil? Era tratar de el Estado retirarse de todos lados, irse retirando ordenadamente para que la sociedad civil y el mercado sean los que lo ocupen. En general es muy difícil y se dan situaciones de mucha tensión en la Argentina, que tiene en buena parte de sus estamentos una visión muy estadocéntrica. Yo viví en Colombia, por ejemplo. Y vos en Colombia, cuando hay un problema, pensás en cualquiera menos en el Estado. En cambio acá, cualquier problema que hay, enseguida te pone una cámara y decís que venga el Estado y que lo resuelva, inclusive para decir que anda mal, ¿no? Es muy difícil acá en el Estado lo que vos decís cuando hay una visión muy desalentadora sobre el Estado, muy que el Estado es el promotor de todas las desgracias, poder reformarlo. Sin embargo, las encuestas recientes, la gente está a favor de una mayor estatalidad, digamos. En las empresas públicas hay una visión positiva que es bastante distinta a la que existía en los 80 y los 90, ¿no? ¿Por qué es esto? Y yo me imagino que, primero, el Estado ha resuelto varios problemas y ha resuelto bien, digamos. Vamos a citar 2 ejemplos emblemáticos, el tema de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? La verdad que lo que ha hecho, me ha tocado representar a la Argentina en muchos lados, y la verdad que en todo lado donde llego, la verdad que es un orgullo decir que venís del Estado argentino, que ha resuelto de forma tan virtuosa el tema de derechos humanos, con juzgamiento, con procesos absolutamente transparentes. El tema, por ejemplo, de los jubilados. Argentina tiene una tasa de jubilación que es orgullo también en toda América Latina. Y hoy no hay consenso para las privatizaciones, por ejemplo. Da la sensación, uno no lo ve así. Pero en general en el mundo también ha pasado, creo también, ¿no? eso también te iba a decir. Yo leí mucho lo que era la posición de Giddens, lo que era la socialdemocracia y la tercera ola. Durante buena parte de los 90 y el principio del primer milenio, del tercer milenio, la socialdemocracia era muy privatista. Y desde el 2008 en adelante ha cambiado. Uno ahora empieza a ver que desde otras tradiciones culturales hasta hay un regreso hacia una visión del Estado, y también los estados... Los países exitosos de las últimas décadas, India, China, no son países que han privatizado. Al contrario, son estados, más allá de que son modelos
que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero son muy estadocéntricos. En definitiva, para producir cambios de transformación sustantiva en un sentido progresista, positivo, hay que conocer muchísimo de lo que se trata el Estado, sus lógicas, su funcionamiento, y tener ganas y mucha pasión por meterse en esa masa y saber que hay que trabajar allí, ¿no? Sí, y nosotros en ese sentido, pues es que se han hecho encuestas, creo que fue CIPEC, con lo cual es imposible de catalogar de estadocéntrica, digamos, que por ejemplo hay más profesionales en el Estado que en el sector privado. Una investigación de Góngora, con todo lo que le falta al Estado, le falta un montón y tiene un montón de problemas. Son más transparentes los ascensos en el Estado que en la gran empresa privada, no en la PYME obviamente, porque todos sabemos que son empresas familiares. Pero Góngora comparó la gran empresa transnacional, cómo se daban los ascensos y cómo se daban los ascensos en el Estado, y en el Estado había una cultura de, muchas veces se negaba, digamos, pero claramente en la empresa privada estaba mucho más ligado a la lealtad y a la pertenencia a ciertas constelaciones de poder, mientras que en el Estado había de trasfondo alguna idea. Ni que hablar con las burocracias privadas, pero cómo funcionan los bancos, pero lo vamos a tener que dejar. Vamos a dejarlo para otro programa. Bueno, Horacio Cao, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.